Somos el grupo podcast y esta semana nos tocó repensar la ESI. ¿Por qué decimos repensar? Porque pensamos que muchas de las cosas que suceden hoy son consecuencia de la falta de educación sexual integral de tiempos pasados. Como no nos quedamos quietos ni quietas, nos pusimos a preguntar qué temas hubiesen sido importantes hablar en el recorrido educativo de cada uno. Problematizar la ESI hoy es necesario y como nos gusta desconstruir todo, hoy también desconstruimos la ESI. Entonces les queremos compartir las preguntas que hicimos y las respuestas que obtuvimos. Esperamos que este podcast nos ayude a reflexionar. En tu historia educativa, ¿qué temas crees que faltaron hablar sobre educación sexual integral? Bueno, en mi historia educativa, los temas si me refiero a la escuela, básicamente casi diría que todos los temas faltaron tratar sobre educación sexual. Hay que tener en cuenta que yo también hice la primaria en parte durante la dictadura, es decir, desde el año más o menos 78 hasta el año 80 y pico. Y no solamente no se hablaba, sino que no había espacio para hablarlo. Quedaba liberado a que alguna profesora o profesor tuviese como buena predisposición, pero eso nunca ocurría en la primaria, en todo caso recién en el secundario. Eh, en el secundario y ya tarde, es decir, a los 17, 18 años, lo cual eso termina siendo algo prohibitivo, la sexualidad era lo prohibido, el cuerpo no se hablaba, de modo que se empieza a vivir como con cierta culpa todo lo relacionado a la sexualidad, al cuerpo, eh, y en todo caso con un sesgo absolutamente machista, es decir, se consideraba que sí los varones tenían que empezar a enterarse de algunas cosas para que se inicien sexualmente, esto fuera de la escuela o a escondidas con algún profesor o profesora más o menos piola, pero que las chicas de eso no hablaban, era solamente para los chicos, es decir, con una doble moral, digamos, de establecer la posibilidad de que los chicos sí piensen en sus aspectos de su sexualidad y las chicas no. Bueno, más o menos eso, con lo cual uno tenía que recurrir a la casa o a la familia o a los amigos, con lo que esto implica, que siempre eran enseñanzas parciales, enseñanzas de otros que no estaban capacitados. Eh, Realmente la ESI creo que nos hace una sociedad mejor y va a construir una sociedad mejor hacia el futuro. La ESI es un elemento muy importante eh, como sociedad, aún más importante que muchas materias con otros contenidos que sí pueden adquirirse en otros ámbitos. Que yo recuerde, o sea, de la educación sexual integrada, mucho no nos hablaban, porque en esa época, calcular en el 2000, por ahí, no se hablaba mucho de ese tema. Por ahí sí nos enseñaban lo que era educación sexual, viste, cómo cuidar nuestro cuerpo para contagios de enfermedades a través de transmisión sexual, pero no nos hablaban por ahí de lo que era lo que están hablando ustedes ahora, lo que es educación sexual integrada, que es aceptar al otro tal y como es, sin importar el género y todas esas cosas por ahí. Y si nos hablaban eran muy por arriba, no nos hablaban tan específico por ahí como les hablan ahora. Pero ya te digo, sí teníamos las clases de educación sexual que en esa época se estudiaban. Eh, pero más de eso que yo recuerde, no. Bueno, yo hice la secundaria entre el 92 y el 97. Cuando yo hice la secundaria, la educación sexual integral no existía. Lo único que veíamos que podía llegar a hacer algo sobre la temática era en biología, los sistemas de reproducción masculino y femenino. Y en una materia que teníamos en tercer año que se llamaba Educación para la Salud, que a mí encima no me tocó la suerte de tener un muy buen profe,
Vimos algo sobre métodos anticonceptivos, HIV y no mucho más que eso. Lamentablemente hubo contenidos que nunca pude aprender en el secundario, como género, como consentimiento. Esa es mi historia. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero habría que preguntarse qué se entiende por historia educativa, ¿no? Si se refieren a la institucional, es decir, la educación formal en una escuela, el primer recuerdo que tengo es en la escuela primaria, ¿sí? Séptimo grado, nos proyectaron un video que era la adaptación de un libro muy de moda ya por los 80 para preadolescentes, que se llamaba ¿Qué me está pasando? Que si bien es bastante ameno para esa edad, creo que hoy en día es un poco de agua por el modo, por ejemplo, que tiene de abordar los géneros, ¿sí? Tiene una manera binaria de abordarlos. Recuerdo que luego de la proyección nos dieron una charla y si bien, digamos que no nos faltaban ganas de preguntar cosas, ¿sí? Teníamos inquietudes, pero nos daba muchísima vergüenza hacerlo y tal vez por la edad o tal vez también porque la gente que dio la charla nos generó el espacio adecuado de confianza para que sí lo hiciéramos, ¿no? Luego en la escuela secundaria lo único que recuerdo es en una materia sobre salud, educación para la salud, estudiamos las enfermedades de transmisión sexual de un modo bastante superficial y poco atractivo que pasó como cualquier cosa, ¿sí? No, fue muy aburrido, no tenía ni sentido. Lo único en la escuela secundaria. Y en cuanto a la educación dentro de en la familia, ¿no? El único recuerdo que tengo en la charla sobre sexualidad en el entorno familiar fue con mi mamá una hora antes de partir hacia Bariloche en el viaje de egresados, que me dijo, si llegas a tener relaciones, usa preservativos. Eso fue todo, ¿no? Así que bueno, aprovechen porque, como verán, los tiempos son distintos, ¿sí? Y ustedes tienen la oportunidad de abordarlo de otra manera. Saludos. En la época nuestra directamente no teníamos ninguna educación sexual más que recuerdo que nos enseñaban, nos mostraban un forro con una banana y cómo se colocaba, y ese es el único recuerdo que tengo. Hola, en mi historia educativa prácticamente podría decir que se trataron muy pocos temas de lo que es la educación sexual integral y lo que se trató fue siempre desde un lugar muy biologicista de cómo funciona el cuerpo humano y no mucho más que eso. Inclusive tengo un recuerdo que en sexto grado nos dieron una charla en la cual nos dijeron que era muy peligroso tener relaciones sexuales y para eso nos contaron toda una historia de una chica de 11 años que se había quedado embarazada y que había sido súper traumático y fue por ese lugar toda la charla. Así que tuvimos muy poca educación sexual integral en lo que fue mi educación primaria y secundaria. Durante la secundaria, ¿qué temas crees que faltaron a hablar sobre la educación sexual integral? Por ejemplo, en nuestra escuela nunca hablaron sobre el consentimiento, ya que es un tema muy importante en las relaciones sexuales. La diversidad sexual, porque en esa época por ahí tampoco, ahora es como que está todo más liberado, antes era muy tabú el decir si tenías un compañero que ponele que era gay o que era lesbiana. Obviamente seguramente capaz que había, pero no lo divulgaban como lo divulgan ahora, que es más libremente. En esa época se juzgaba mucho, yo te estoy hablando de la época del 2000, 2001. Así que bueno, esa parte creo que nos hubiese faltado hablar. Bueno, siento que algo que faltó mucho hablar en nuestra educación sexual integral en la secundaria es dejar de hablar de las parejas heterosexuales eh, a nivel sexual, como que todo se dirigía a eso, a la pareja sexual entre hombre y mujer
y empezar a hablar tal vez un poco más sobre los otros tipos de parejas y los otros tipos de sexo, podría decirse, o sexualidades eh, que puedes llegar a ver, que no son todos entre hombres y mujeres, puede ser entre mujeres y mujeres o entre hombres y hombres, y cómo cuidarnos en cada caso. Creo que nadie nunca nos enseñó, en el colegio al menos, lo que era un campo de látex, cómo usarlo o cómo hacerlo. Si nos dimos cuenta, lo aprendimos, tal vez fue por otros medios y no por el colegio. Así que estaría bueno empezar a hablar un poco más sobre las relaciones intersexuales, interpersonales entre personas y no tanto entre hombres y mujeres. Escuchamos varias respuestas recibidas y ahora les queremos compartir las que nos llegaron escritas. De forma escrita recibimos comentarios anónimos que nos decían que les hubiera gustado que les enseñen a ponerse un preservativo de la forma correcta, que les hablaran de otras enfermedades sexuales, no solamente del SIDA, que les hablen sobre la sexualidad. También nos comentaron que les hubiera gustado que alguien les hable de los dolores que aparecen al menstruar, qué hacer, qué tomar. Y un dato importante que surgió entre las respuestas recibidas es que después de 20 años se enteraron que si tenés síndrome premenstrual y tomas algo con cafeína, te puede provocar dolor en el pecho. Además, nos contaron que consideran un asco haber transitado la secundaria sin tratar temas como el abuso o la violencia en las parejas. Que es necesario tratar la diversidad de temas como el consentimiento, el placer de las personas que tienen vagina y los cuidados que se tienen que tener. La importancia de trabajar las relaciones sexuales desde una mirada LGBTQ+. También el tabú que existe alrededor del vello y todos los mitos sobre la sexualidad. Con respecto a los métodos anticonceptivos, hablar de todos los existentes, sus pros y sus contras. No se habla de la masturbación y la importancia del conocimiento del propio cuerpo, de lo que puede gustarte o no. Y con respecto a esto último, abordarla tanto para todas las personas. Definitivamente también surgió el tema del aborto y la importancia de hablarlo. Por último, preguntamos qué consideran que es el consentimiento, y la gente respondió: cuando una persona al principio dice que sí, pero después se niega, no quiere hacer nada, tiene el total derecho de que se la respete. Cuando hago algo que quiero, que permito no hacer. Es cuando las personas involucradas aceptan, sin engaños, coerción, etc., tener relaciones sexuales o lo que sea. Todo lo que se dé de forma voluntaria por parte de ambas, todas las personas. Lo que una persona consciente acepta, que desde un principio digan que sí. Es como el permiso, o sea, permitir que alguien haga algo. Una pregunta y una respuesta, y la consideración y el respeto de eso. Dar permiso a alguien ajeno a vos para realizar una acción que te involucre, puede ser o no sexual. Cuando una persona hace algo con alguien con el permiso y el deseo de los dos. Saber si la otra persona quiere acceder a lo que queramos hacer. Sin consentimiento no hay relación. El deseo y la seguridad de ambas partes. La autorización a alguien sobre tal cosa. Es querer que algo pase conscientemente. La actual confirmación de la aceptación a algo, la expresión concreta y dicha. Que ambas partes se sientan cómodas con la situación y se lo comuniquen entre sí. Es cuando la otra persona demuestra que sí quiere lo que le estás proponiendo. El consentimiento no se le pide a una persona ebria, drogada o dormida. Tiene que realmente darlo, tiene que estar consciente. Y así cerramos este podcast. Esperamos que les haya gustado y que todos y todas aprovechemos la gran oportunidad que tenemos de deconstruirnos. La ESI es nuestro derecho si somos estudiantes. Nos vemos en el próximo podcast y buen fin de semana.